Noticias de Bolivia de hoy 24 de septiembre. Pedro Calizaya, el candidato del MAS, elegido como defensor del pueblo. De forma inesperada, la mayoría del movimiento al socialismo cambió este viernes el orden del día en la Asamblea Legislativa Plurinacional para incluir la elección del defensor del pueblo. Producto de la maniobra, salió electo Pedro Calizaya, el candidato favorito del MAS. Calizaya obtuvo hoy 95 votos a favor y hubo 2 blancos en una sesión desarrollada en ausencia de algunos legisladores de oposición que participan en los actos por el aniversario de Santa Cruz. Gracias a esta maniobra del MAS, el candidato del partido de gobierno logró alcanzar los 2/3 de votos de los presentes de la ALP, según la información difundida en la página de la Cámara de Senadores. Esta elección se produce en medio de críticas de la oposición y un día antes de la efeméride cruceña, por lo que se anticipaba la ausencia de varios legisladores de dicho departamento. No vamos a ser partícipe de un nuevo fraude del MAS. Es un atentado a la democracia de los bolivianos y de varios cruceños que no están en sesión. Una vez más el MAS viola la democracia y activa su régimen dictatorial, manifestó la diputada Mariola Morón de Creemos, en una sesión marcada por amagues de enfrentamientos. La sesión había sido convocada para tratar las observaciones del Ejecutivo a 2 leyes, pero un diputado del MAS propuso cambiar la orden del día para incluir la elección del defensor y recibió el apoyo de la mayoría oficialista. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Un escándalo se desató este viernes en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que a propuesta del Movimiento al Socialismo se decidió cambiar la orden del día para implementar la elección del defensor del pueblo. La mayoría de los parlamentarios de oposición se encuentran en Santa Cruz. La sesión se convocó para las 14 horas de este viernes, donde se planificaba la modificación de la Ley de Restitución de Garantías Laborales. Pero a último momento, y por la intervención del diputado Juan José Jáuregui del Movimiento al Socialismo, se cambió la orden del día. Se proceda a alterar el orden del día y tratar como primer punto en esta sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional la designación del defensor del pueblo. El presidente de la Cámara de Diputados indicó que cualquier modificación a la orden del día se procede por voto de la mayoría absoluta. Asambleístas que están de acuerdo con la alteración del orden del día, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Existen más de 2 votos, señor presidente. En medio de todo, gritos, empujones y una especie de bloqueo impidió que otros legisladores se acerquen hasta donde se encontraba la ánfora. Una diputada de Comunidad Ciudadana denunció agresiones. Pero miren en las condiciones que han quedado en mis manos, tengo 3 dedos torcidos, la muñeca y el codo. Entonces en este momento yo voy a ir al IDIF, pero quiero que quede constancia que el MAS es violencia. La Asamblea Legislativa tiene 166 parlamentarios, de los cuales solo 121 estaban presentes. Hubo 97 votaciones, 2 fueron en blanco. La oposición no votó. Hoy día, a la mala, lo que se ha hecho es elegir un defensor del pueblo que justamente carece de esa característica fundamental que es la independencia. Esta sesión se llevó a cabo en medio de la ausencia de más de 30 asambleístas de oposición de las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que pidieron licencia, todos ellos para participar en la efeméride de Santa Cruz. En medio de una accidentada sesión, Pedro Calizaya Aro fue elegido como el nuevo defensor del pueblo. La oposición denuncia maniobras y atropello. 15, Calizaya 16, Calizaya 17. La votación se realizó muy rápido, fueron 95 votos, cada uno de ellos llevaba el nombre de Pedro Calizaya como el nuevo defensor del pueblo. Es abogado y máster en Derecho Constitucional. Se designa al señor Calizaya Aro Pedro Francisco en el cargo de defensor del pueblo.
El reglamento de debates en su artículo 76 de la Asamblea Legislativa define modificar la agenda del día por voto de la mayoría absoluta. El jefe de la bancada del MAS, Gualberto Arizpe, indicó que se cumplió con la norma. Dice el diputado que no se actuó de forma ilegal. En ese sentido que se ha hecho esta modificación al orden del día para proseguir con la elección del defensor del pueblo. ¿Estrategia política, diputado? Cumplir el mandato de la Constitución Política del Estado y el reclamo del pueblo boliviano y de dar una certidumbre al mismo pueblo boliviano. El MAS responsabilizó y volvió a cuestionar a los opositores por no estar presentes en la Asamblea Legislativa. Licencia o ausencias que han ido seguramente a farrear a Santa Cruz, han ido a figuretear, han ido de fiesta. Acá está. Desde la oposición denuncian atropellos y anuncian procesos ante organismos internacionales. La oposición denuncia que una sesión de Asamblea Legislativa para elegir al defensor del pueblo debió ser convocada 48 horas antes. Eso, según opositores, no se cumplió. Formado la comisión para llevar adelante el proceso y el escrutinio. Ninguna de las bancadas de la oposición ha nombrado un delegado. A esta sesión, por el presidente de la Cámara de Diputados, violando todos los reglamentos para seguir los designios de la aladura del MAS y los designios de Evo Morales. El diputado de Comunidad Ciudadana denuncia que se realizó el más grande atropello. De hoy se ha atentado contra la democracia y se ha elegido un defensor más del MAS. Nosotros no hemos participado de la votación, no íbamos a validar esta votación oscura, servil y amañada por parte del MAS. Indican que el fondo del tema es cooptar con todas las instituciones y dejar en indefensión a la población. El tema de fondo es político y aquí el tema de fondo es que el MAS no ha cambiado su lógica y sigue con la misma decisión de cooptar la institucionalidad. La oposición, como alianza entre Creemos y Comunidad Ciudadana, no descartan elevar este caso a una denuncia a nivel internacional. Al movimiento al socialismo vamos a denunciar ante los organismos internacionales y a derechos humanos que no se puede hacer eso a la ciudadanía, ni mucho menos a los parlamentarios que representamos a Santa Cruz, a todas las ciudades que nosotros estamos representando como parlamentarios. Volvemos a hablar de la elección del defensor del pueblo en una sorpresiva sesión con cambio de orden del día en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Escuchemos lo que dijo la segunda candidata con más votación, Evelyn Cosío. No se ha elegido un defensor del pueblo, se ha elegido un defensor del movimiento al socialismo, porque una vez más el pueblo va a estar sometido a los abusos y no va a contar con una autoridad que vaya a hacer respetar los derechos del pueblo. Esa es la posición de Evelyn Cosío, la segunda candidata con más votación para la elección del defensor del pueblo. Poder advertir una gestión del señor Pedro Calizaya y lo puedo aceptar y lo puedo apostar y lo puedo asegurar que va a ser la continuidad de Nadia Cruz, una defensora que nunca ha defendido los derechos del pueblo. Un claro ejemplo está, se reprime a las mujeres cocaleras, se reprime al sector cocalero de los Yungas, pero nunca la señora Nadia Cruz ha salido en defensa. Jamás, siempre ha sido una señora servilista a su partido político. Cosío cuestionó los méritos que llevaron, según ella, a la elección del actual defensor del pueblo. Una vez más se ha demostrado de que el defensor del pueblo tiene que ser de la línea del movimiento al socialismo, tiene que servir a este partido político y solo así vas a poder lograr optar un cargo en el Estado. Para Cosío, la elección estaba cocinada antes de la convocatoria para la elección. Se ha cometido a plena luz del día un asalto ante la Asamblea Legislativa a los efectos de poder elegir a un funcionario que sea servidor a un partido político. Asegura que en medio de la elección el oficialismo trató de desvirtuar los méritos de la candidata y con la definición quedaron claros los intereses políticos, dice. No deberían de pedir que se presente títulos para ejercer este cargo, deberían solamente de pedir que se presente credencial del partido de gobierno para optar al cargo de defensor del pueblo. Es eso lo que hoy día se ha elegido a un defensor masista. La abogada y especialista en derechos humanos e internacionales mantendrá su lucha desde la profesión libre, asegura. Evelyn Cosío va a continuar en esta lucha de forma independiente, sin necesidad de someterse a ningún partido político, porque no lo necesito, porque yo me he ganado mi título con esfuerzo, no me lo debo a ninguna persona que me lo haya comprado mi título. Noticias de Bolivia de hoy.